Comenzando con la renta bruta o utilidad, según los artículos 2 y 12 del Estatuto Tributario, no es sino justo que las sociedades nacionales y extranjeras sean grabadas sobre sus ingresos en el país, toda vez que estas agrupaciones de personas y de capital ampliamente superan el devengo de una persona natural concebida de forma individual. Y es precisamente teniendo en cuenta esta vasta diferencia que la norma se encarga de determinar qué acciones son las que generan la imposición de un tributo. Siendo así, especialmente las sociedades comerciales están sujetas por las obligaciones consagradas en el artículo 19 del Código de Comercio, el cual establece la obligación de llevar cuentas de sus negocios e inscribirlas en el registro mercantil. Debe existir constancia de todos los ingresos y egresos, varios documentos que tienen la calidad de soportes para el derecho tributario, los cuales permiten verificar la autenticidad de los actos que desarrolla la persona jurídica, con el fin de que esta no trate de defraudar el sistema. Hay múltiples conductas que llevan a cabo las sociedades que pueden incurrir en gastos y utilidades, pero la norma determina momentos específicos en los cuales estos van a ser parte de los costos fiscales, dándole una oportunidad a las sociedades de que puedan organizarse y pagar sus impuestos cumplidamente, como puede ser el caso de la venta de los inmuebles, la cual nada más tendrá efectos cuando se registre la escritura pública. La de los gastos es sumamente importante por motivo de que puede influir en la disminución del monto del impuesto, recordando que todo gasto debe estar soportado en un documento, que para hoy en día debería de ser la factura electrónica. Y este gasto debe cumplir con unos principios de causalidad, necesidad y proporcionalidad, teniendo como ejemplo la provisión de cartera, el pago de los aportes a seguridad social de los trabajadores, la depreciación de los activos y la disminución del inventario. El derecho societario versus el derecho tributario son un engranaje necesario para el buen funcionamiento de las sociedades, puesto que las normas de estos deben estar sincronizadas. Ejemplo de ello está dado en las deducciones de la renta, las actualizaciones en la actividad económica y demás. Una de las deducciones marcadas e importantes es la deducción de difícil recaudo, que hace referencia a la cartera que con ocasión a la crisis mostró un incremento representativo. Son esas cuentas pendientes por pagar que se tienen en favor de la sociedad de difícil recaudo, que muestran un deterioro en la cartera y que por tanto pueden pedirse como una deducción. Las deducciones de impuestos pagados y otros. Para que la sociedad pueda aplicar la deducción de los impuestos pagados, contribuciones y demás, deberá demostrar el haberlos pagado con anterioridad a la presentación de la declaración de renta. Hay una deducción especial y es la que se da en favor del primer empleo o nuevo empleo que se certifica a través del Ministerio de Trabajo por emplear a jóvenes menores de 28 años con el fin de generar un estímulo de empleo hacia los jóvenes. Este es un beneficio que se muestra de manera tributaria para las sociedades y que se ve reflejado en lo que la sociedad paga a los jóvenes para poder deducir hasta un 120% del pago de estos salarios. Esta deducción también tiene un límite y está expresada en VTs representados en hasta 4.100.000 pesos mensuales. La DIANES pide comunicaciones como requerimientos con el ánimo de controlar la información. Estas comunicaciones se deben responder porque tienen efectos sancionatorios. Oficios persuasivos para el cumplimiento de obligaciones tributarias, pendientes con retención en la fuente para que realice el pago, otros con el beneficio de auditoría para realizar la corrección de la declaración del 2019, es decir, la declaración es revisada, declaración por correcciones exógenas, verificación patrimonial superior a los 5.000 millones, la DIAN cruza información para establecer el valor real de las propiedades que han sido declaradas, rechazos por bonificaciones de retiro, indemnizaciones que deben cumplir el requisito de necesidad, el no pago de la seguridad social de los contratistas independientes, deducciones y soportes adeudados, es decir, todo lo que se pretende deducir o declarar debe estar debidamente soportado. Proporcionalidad de gastos versus ingresos. En las sociedades todos los gastos son deducibles, solo si se efectúa la proporcionalidad. La falta de pago en las contribuciones a la seguridad social como requisito de deducción. Las inconsistencias en la retención en la fuente, que éstas cuadren con los ingresos, tener clara esa consolidación. Se debe tener en cuenta también la nueva clasificación de las actividades económicas en el RUT, puesto que algunas cambiaron. La nómina electrónica también es algo nuevo que se aplica este año. Cada empresa tiene unos plazos para que la nómina se reporte de manera electrónica para tener el control de los pagos a los empleados para la declaración sugerida. La información exógena debe cuadrar con la información de la declaración de renta. Los soportes sin factura electrónica solo pueden ser hasta el 20%. Límites en los pagos en efectivo con límite para las deducciones. Estos deben tratar de eliminarse. Reiterando lo que mis compañeros pronuncian,
es de vital importancia analizar el derecho societario junto con el derecho tributario, incluso otras ramas del derecho como por ejemplo el comercial, para así que los expertos complementen sus saberes y evitar que sus empresas caigan en una sanción legal o incluso puedan ser perjudicadas gravemente. Aprender de la aplicación del derecho societario junto con el derecho tributario nos permite entender lo que el doctor Tulio nos mencionaba sobre el tema de impuestos a los dividendos, donde depende de determinados factores para determinar qué se aplica o qué se puede cobrar. Por lo menos existen dividendos grabados y no grabados. Algunos de los no grabados, por lo menos en el 2017, como lo comentaba el doctor Tulio, pasaban a ser dividendos grabados. De la misma manera nos permite identificar los sujetos a quienes aplica este régimen, por lo menos a quienes afecta la retención en la fuente son a las personas naturales residentes, las personas naturales no residentes, las sociedades nacionales o las entidades o sociedades del exterior. Y por otro lado, las personas que no están sujetas a esta retención son, entre unos pocos, los contribuyentes del impuesto de la renta, las entidades de régimen tributario especial, las entidades públicas descentralizadas y entre otras. Por último, podemos concluir que es de vital importancia tener la relación clara entre el derecho tributario y el derecho societario, puesto que esto afecta a las sociedades directamente y los cambios que pasen por alto las estipulaciones que también lleguen a pasar debido a su inobservancia, inevitablemente genera situaciones negativas en el orden societario.